Destaca entre la multitud. Tiene porte de falso profeta. Habla de tú a tú con un rebaño obsceno. Quién sabe si agazapado o a cuatro patas. Quién sabe si es una piedra revolcándose en la miel de su voz o toros salvajes cuyos cuernos ese anticristo afila con la lengua. Él se mantiene erguido, y su sonrisa sardónica pasa por indulgente. Si consideramos sus distintas acepciones en la historia del pensamiento político, podemos identificar a grandes pinceladas dos definiciones, una genérica y otra específica. Como término genérico, la demagogia es entendida como un conjunto de prácticas políticas, técnicas de persuasión o como un estilo político y comunicativo consistente en ganarse el favor del pueblo. Ahora bien, como concepto específico, la palabra demagogia es representada como una forma de gobierno, o si se quiere, un régimen político que nace de la crisis, decadencia o excesos del gobierno del pueblo. El pueblo, en este sentido, se visualiza a sí mismo no como la suma de los individuos que lo conforman, sino como un cuerpo que se reconoce y actúa colectivamente mediante una voluntad única, infalible e intransferible. Con las debidas distinciones es posible establecer una correspondencia entre lo que hoy se entiende comúnmente por populismo y una degeneración de la democracia que los antiguos conocían muy bien, que para indicarla habían acuñado un término específico, demagogia. En la antigüedad, el demagogo por antonomasia era el orador que subía a la tribuna frente a la asamblea o frente a un jurado popular encargado de decidir la culpabilidad o la inocencia de un imputado. Hoy la demagogia se ha vuelto una palabra genérica, un término del lenguaje polémico usado para calificar negativamente los argumentos de los adversarios políticos más que un vocablo del léxico científico. Otras categorías han sido puestas al día para dar un nombre a regímenes tendencialmente autoritarios que se autolegitiman invocando la autoridad del pueblo: populismo, plebiscitarismo, bonapartismo o cesarismo. La demagogia, entendida como un estilo particular político y comunicativo, es uno de los ingredientes que contribuyen a definir cada uno de estos fenómenos. Quizás se podría agregar que se trata de un ingrediente presente, en alguna medida, en cualquier democracia. De hecho, la demagogia acompaña a la democracia como una sombra perenne. Esta contigüidad inquietante se explica fácilmente si se piensa que el recurso fundamental a disposición de quien hace política en democracia es el mismo que sirve al demagogo para conseguir sus objetivos: la palabra. Es que el discurso demagógico se caracteriza por ser fundamentalmente engañoso, vacíamente retórico e indiferente a la verdad. Un discurso ético-político que no tiene finalidades cognoscitivas, sino persuasivas. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Las palabras son los símbolos que relacionan nuestro consciente con las capas más profundas de nuestro inconsciente, donde se encarnan nuestras necesidades y deseos primitivos. De hecho, el poder de las palabras se deriva de su conexión con nuestros impulsos, con los requisitos más básicos del éxito evolutivo de la especie humana: la preservación y la procreación. Las ideas y los sentimientos se nombran, se unen a las palabras, y son estas palabras las que nos hacen pensar y nos ponen en marcha. El poder de las palabras radica en su capacidad de comunicar en ausencia del elemento en consideración. Sin embargo, este poder se puede pervertir y las palabras se pueden convertir en mazos que se utilizan para manipular un mensaje. La referencia frecuente a palabras como amenaza, peligro, invasión, asesinato, etc., puede afectarnos más profundamente de lo que nos gustaría reconocer. Inconscientemente nos prepara para que suceda algo malo. Convierte nuestra atención y anticipación preconscientes en una amenaza exagerada o incluso inexistente, por lo que no solo crea un clima de inseguridad y sospecha, sino que, lo que es peor, sin relacionarse con una base fáctica, puede prepararnos para detectar aquello de lo que se nos dijo que tuviéramos cuidado, empujándonos así a reaccionar de manera hostil o con pánico.
Aunque la contraposición drástica entre pasión y razón o entre retórica y lógica es muy tosca para delimitar el campo de la demagogia, se podría sostener que el demagogo es quien se dirige a las entrañas de las personas, levantando las pulsiones y los deseos elementales, mientras el buen político produce argumentaciones basándose en la razón de sus interlocutores. Él interpela a la masa vulnerable, a los impulsos puramente emocionales e irracionales del momento, mientras el buen demócrata trata a los ciudadanos como sujetos intelectual y moralmente autónomos. El demagogo no solo usa y abusa de la palabra, más bien se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma, se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, alumbra el camino, y hace todo esto sin limitaciones ni intermediarios. El demagogo fabrica la verdad ya que interpreta mejor que nadie la voz profunda del pueblo, la eleva al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. También desprecia el orden legal e institucional, pues las leyes y las instituciones suelen ser obstáculos que dificultan o impiden que el líder populista se ponga en contacto de manera directa e inmediata con el pueblo. Para intentar capturar la peculiaridad de la demagogia como técnica comunicativa, la mejor vía consistirá, quizá, en regresar a la reflexión sobre la paradoja destacada originalmente por Aristóteles, o sea, que el demagogo dice al pueblo aquello que el pueblo quiere oír y el pueblo quiere oír aquello que dice el demagogo. De este círculo vicioso se sale asumiendo que la particular técnica demagógica de dirección de las masas consiste en la construcción de un discurso con materiales extraídos del sentido común. La eficacia singular de la prosa demagógica deriva del hecho que jamás se propone poner en discusión las opiniones difusas, pero sí se basa sobre la repetición segura de lo conocido. Entonces, la fuerza del discurso demagógico es la fuerza de los estereotipos y de los lugares comunes que se imponen como obviedad evidente a todos, volviendo a entrar en esquemas mentales familiares. Deberíamos preguntarnos qué hace que la demagogia de alguien sea poderosa en algunos momentos y no lo sea en otros. ¿Por qué la misma retórica a veces logra la sumisión y otras veces no? Cuando estudiamos el poder de la demagogia, tendemos a centrarnos en una figura política prominente cuyo poder proviene de una combinación de retórica demagógica y liderazgo carismático. Si bien podemos argumentar que el liderazgo carismático y la demagogia están profundamente entrelazados, restringir a los demagogos a figuras con posición política, retórica demagógica y una relación de liderazgo carismático con los seguidores dificulta nuestra capacidad para comprender las relaciones causales. Por el contrario, podemos afirmar que una persona puede llegar al poder usando un conjunto particular de estrategias demagógicas porque muchas figuras no políticas están usando esa misma demagogia. Es la familiaridad lo que le da legitimidad al retórico. De manera similar, la familiaridad hace que la relación de liderazgo carismático sea más atractiva. La demagogia reduce todas las cuestiones de política a cuestiones de identidad. Nosotros frente a ellos. Y motivos. Lealtad o deslealtad al grupo interno. Cuando la demagogia se combina, como sucede a menudo, con algún tipo de ética o razonamiento basado en resultados, como el modelo de mundo justo o el maquiavelismo, es solo cuestión de tiempo que surja una figura mística y mágica, una que sea aparentemente y auténticamente imbuida de un juicio universalmente válido que no debería ser restringido por las normas políticas convencionales, es decir, el tipo de persona que convencionalmente imaginamos cuando pensamos en un demagogo. Por esto, tal vez no deberíamos preocuparnos tanto por ese individuo, sino por esas condiciones. En resumen, cuando los demagogos llegan al poder es porque combinan con éxito la demagogia, que está siendo utilizada por muchas personas al mismo tiempo, y el liderazgo carismático, que es una forma de lograr el cumplimiento. Y el liderazgo carismático prospera en culturas que abogan por una ética basada en resultados, siendo esta la supervivencia del más apto, el milagro del mercado y el modelo del mundo justo. Al notar la conexión entre la ética basada en resultados y el liderazgo carismático, podemos identificar las condiciones que permiten e incluso cultivan la demagogia.
La demagogia es el arte de excitar y encantar a las masas que, según Aristóteles, conduce a la oligarquía o tiranía. En todo caso, este término apunta a un acto y una movilización desde arriba que nada tiene que ver con la democracia como poder desde abajo. El populismo denota una auténtica democracia inmediata, que nace desde abajo, y que en este sentido es exactamente lo contrario de la demagogia. Basta subrayar el carácter de arriba hacia abajo de la demagogia y la utilización interesada del pueblo para ganar o mantener el poder, al menos en su sentido negativo. En este aspecto, la diferencia entre populismo y demagogia ya es evidente. La demagogia va más allá de la mera búsqueda del poder personal e implica la movilización y manipulación de personas por parte de una determinada facción o un determinado discurso. De ello se deduce que la demagogia no es una condición suficiente y necesaria para el populismo, y que esta distinción debe tenerse muy en cuenta al describir a un actor político como populista. Esto no quiere decir que un líder populista no pueda ser también un demagogo. De hecho, en la democracia de masas moderna, siempre es necesario cierto grado de demagogia para lograr el éxito electoral. Sin embargo, hay un contraargumento interesante. La demagogia era característica de la democracia ateniense, es decir, de la democracia directa. El populismo tiene características similares, pero ahora tiene lugar en una democracia representativa. Sin embargo, eso no explica la necesidad de utilizar dos términos diferentes. Poner los dos términos en la misma canasta semántica denigra la potencial fuerza democratizadora del populismo y frustra cualquier demanda popular como demagógica. Los antipopulistas definen como el enemigo a todo líder político que critique la ideología centrista. Denuncian la amenaza populista al patologizar y criminalizar a sus adversarios. En este sentido, el antipopulismo que pretende ser antidemagógico es de hecho demagógico. Así como la construcción del pueblo es la práctica hegemónica central del populismo, del mismo modo, el antipopulismo plantea una razón mítica para positivizar su discurso. Razón y modernidad se convierten en los significantes vacíos del discurso hegemónico. Todo lo irracional queda descalificado, en este caso, como populista. La demagogia puede describirse como una práctica hegemónica activa y peculiar que reproduce la normalidad cuando el sentido común deja de ser un hábito. Al denunciar la falta de razón en el discurso populista, los antipopulistas hacen de la normalidad un deseo racional. Mientras que un discurso contrahegemónico, sea o no sea populista, desafía el modo de representación establecido, el orden hegemónico presenta su discurso como el único al descuidar la crisis protagonizada por el populismo. El fracaso se simboliza con la ejecución de una crisis diferente propagada por la amenaza populista y positivizada a través de la reproducción de la normalidad. El consentimiento, por lo tanto, se genera convenciendo a la gente de que así es el mundo. La conducción del pueblo, o la demagogia, es una degeneración de la democracia. Nos encontramos con un líder carismático que, ante ciudadanos heridos por las asimetrías de un sistema político, apela a los sentimientos más esenciales para ganarse su favor mediante esta conducción, que solo busca obtener el poder mediante la defensa de la base electoral que lo ha puesto en la toma de decisiones públicas. Por otra parte, la oclocracia, entendida como el gobierno de la plebe, de las masas o de la turba iracunda, parecería que más que tratar de describir una realidad social o tratar de entender el origen del resentimiento e ira que guardan las multitudes, solo se limita a denostar que quienes conforman la plebe se encuentran cegados por sus pasiones que no les permiten pensar o decidir correctamente, y que al ser sus miembros los más bajos de la sociedad no pueden contar con un criterio adecuado. Dicho de otra manera, la demagogia hace alusión a la manipulación, ya que a través de ella se engaña al pueblo y se conserva el poder mediante la apelación a sentimientos elementales o mediante halagos, los cuales tratan de garantizar la cohesión social alrededor de un mito integrador fuerte que penetre en la mayoría. Por su parte, la oclocracia hace referencia al caos, ya que su origen deviene de la ira y el resentimiento de las masas o de las multitudes enardecidas, que con independencia de la legitimidad de su descontento y el origen que lo provoque, ya sea político o social, la violencia o el enojo que ya le va de suyo, busca resarcir su daño de estatus causando otro. No obstante, estos dos conceptos tienen un punto de encuentro que es necesario reconocer.
la inconformidad y el malestar respecto al régimen político que ostenta el poder y que es necesario derrocarlo o cambiarlo por cualquier vía, ya sea una pacífica institucional, ya sea a través de las armas o de acciones violentas. La tecnología de las redes sociales disponible en la actualidad ha dado a los demagogos nuevas y poderosas herramientas con las que llegar al público y establecer su agenda a una escala nunca antes vista. Los políticos ejercen claramente un poder considerable a través de las redes sociales, pero su comportamiento en estas constituye solo un lado de la ecuación. Proporcionar distracción, información divisiva y desinformación solo puede ser efectivo y políticamente útil si hay consumidores que estén dispuestos a aceptar e idealmente compartir la información. Sin embargo, no todos los consumidores de desinformación están dispuestos a participar en la propaganda. Muchas personas están expuestas a la desinformación sin buscarla activamente porque los algoritmos de curación de contenido imponen el contenido a los usuarios. La gente busca noticias que son predominantemente negativas o inspiradoras. En línea, los usuarios tienden a compartir mensajes expresados en un lenguaje moral emocional. Por su propia naturaleza, los medios digitales parecen amplificar el papel de la emoción. El grado de indignación moral que provoca el contenido en línea es considerablemente mayor que los encuentros en persona o el contenido de los medios convencionales. Este sesgo de atención es aprovechado por las plataformas de redes sociales que existen solo porque nuestra atención en línea se ha mercantilizado. Como regla general, cuando usas un producto gratuito en línea, tú eres el producto. Cuanto más tiempo pasan los usuarios viendo vídeos o revisando sus noticias en según qué redes sociales, más ingresos publicitarios se generan para las plataformas. Para ellas, el tiempo de permanencia es la única moneda que importa porque se traduce directamente en ingresos por publicidad. Estas buscarán mejorar el tiempo de permanencia por todos los medios posibles, aparte de pagarles a las personas para que se queden. Por lo tanto, no sorprende que las noticias falsas y la desinformación se hayan vuelto tan frecuentes en línea porque el contenido falso, que por definición está libre de restricciones fácticas, puede explotar la propensión humana a consumir contenido emotivo y que provoque indignación. Este vocablo de nuevo cuño añadido en 2016 al diccionario de Oxford sirve para designar circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos que las emociones y creencias en la formación de la opinión pública. El fenómeno se puede atribuir a la pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas en general y se constituye por un discurso visceral que se puede vincular a la demagogia populista, pues permite conectar indistintamente con grupos sociales e intereses opuestos. Se trata de una nueva fase de la propaganda y el populismo que se amplifica con los efectos de Internet en relación con las noticias y la conformación de la opinión pública. La caída de los grandes relatos en el siglo XX provocó el derrumbamiento de la idea de verdad. En el siglo XXI, la sociedad busca activamente otros discursos sospechando de la verdad oficial por venir asociada a un discurso racional irrefutable y unidimensional, lo que implica recuperar la dimensión argumentativa de la retórica y su función de desvelar el engaño en el discurso público. La historia de la mente humana puede verse como un conglomerado de ideas en constante evolución que expresan las necesidades y los deseos del individuo, así como las experiencias con su satisfacción, o la falta de ella, en la interacción con el medio. Las fuerzas que activan estas ideas, nuestros impulsos primarios de sexualidad y autoconservación, son tan poderosas como primitivas y están profundamente arraigadas en nuestra naturaleza animal. Las estrategias demagógicas buscan estas fuerzas primitivas empleando los siguientes tres elementos: una amenaza de supervivencia implícita o explícita, la alusión a la sexualidad primitiva y un ataque retorcido a nuestros valores y moral. Así es como la propaganda demagógica puede instigar a la violencia. Las redes sociales proporcionan el megáfono amplificador. ¿El líder demagógico cree en su propio mensaje? No necesariamente, pero sí a menudo. Sin embargo, entiende que con estas estrategias puede convencer y reunir seguidores, quienes luego lo impulsarán al poder,
y podemos saber que el compromiso fanático con los demagogos que encarnan al grupo es correcto si se están obteniendo los resultados políticos que estos piensan que son buenos. No se tienen que preocupar por cómo obtienen esos resultados, pero en una democracia este es un problema fundamental. La democracia se ve socavada tanto por el cómo como por el qué, y el compromiso fanático con el grupo, incluso si inicialmente obtiene buenos resultados, no es un buen cómo. Evaluar nuestra capacidad para protegernos y defendernos a nosotros mismos, nuestras ideas y valores, y distinguir claramente entre la realidad, la fantasía y la ficción es lo que nos hará más fuertes frente a la agresión demagógica. Nos hará más seguros y menos susceptibles a los bulos de nuestro tiempo. Ya está aquí, levantado y vitoreado por un trono de carne. Emperador de lo cotidiano. Es dios y mártir. Es élite y plebe. Ha preparado un cancionero para la romería que lo trasladará al nuevo lugar donde le rendirán culto. El Estado. Cancionero o himno a la bienaventuranza. Una buena nueva que sonará letanía.